gracias de nuevo por estar aquí de nuevo, por vuestra confianza repetida, ¿no? Y vamos a continuar. Entonces, nos quedábamos ayer aquí insistiendo en la relación entre experiencias traumáticas de diferente naturaleza, estrés crónico y enfermedad. Y trauma, estrés y algo que nos preocupaba mucho ayer y nos sigue preocupando y nos va a seguir preocupando mañana, probablemente, que es la retraumatización. ¿De acuerdo? Hasta dónde, como personal sanitario con un alto nivel de autoridad, ¿no? De autoridad social, cultural, sobre nuestros pacientes, lo que hagamos puede resultar retraumatizante, ¿no? Para ellos. Muchos de estos pacientes que vemos en la consulta presentan síntomas que casi nunca son reconocidos, sin embargo, como postraumáticos, por lo que comentábamos, porque es que directamente no lo evaluamos, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Y acordaos de que hablábamos de esos fenómenos de migración, fenómenos de sustitución, y que nos encontrábamos entonces, en resumen, en la consulta con personas en este estado de alerta o directamente personas que ya se han rendido. En algunas ocasiones son diagnosticados como trastorno por ansiedad generalizada, que es muy fácil, claro, eso es muy fácil diagnosticar eso y poner un tratamiento farmacológico, o de trastorno depresivo, que también es muy fácil diagnosticar. Hace 40 años no, pero hoy los pacientes vienen diagnosticados ya de depresión y de ansiedad y te lo dicen. Hola, buenos días, ¿qué te ha pasado? Preguntamos nosotros y se quedan un poco chocados, pero bueno, pues es que tengo ansiedad. Eso os lo dicen también a vosotras y a vosotros, ¿no? Tengo ansiedad o tengo depresión. Directamente el diagnóstico viene ya hecho. Bueno, otra vez volvemos a lo que comentábamos ayer al principio, ¿no? La pregunta que nos deberíamos hacer, o que yo sugiero que nos hagamos, es ¿qué te ha pasado? Otra vez, ¿qué te ha pasado? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿por qué esta ansiedad ahora? ¿Por qué esta depresión ahora? ¿Por qué esta somatización? ¿Por qué esta fibro? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Aprovecho para recordaros que las diapositivas estarán a vuestra disposición a partir de mañana. A partir de mañana a media mañana, todas las diapositivas estarán disponibles en nuestra página web, dentro del apartado de publicaciones. Y nos quedábamos en esto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se puede manifestar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿He hecho algo, David? ¿He hecho algo yo? No, no hay problema, siga. Me siento tan inútil con esta de la informática que soy perfectamente capaz de creer que cualquier cosa que ocurra es por mi torpeza, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar el estrés en el ámbito de lo corporal? De cualquier manera. Claro, eso para empezar. O sea, no hay aquello que decíamos, que contamos ayer, que yo aprendí, cuando empecé a aprender psicosomática. Pues hace 50 años estaba todavía estudiando medicina y que eran 7 enfermedades, 7, luego 7, luego fueron 10, luego 20, qué sé yo, se iban haciendo una lista y dependiendo de lo agresivo que fuera el autor, pues ponía más o ponía menos, pero eso ya se acabó, eso ya no es así. Decíamos ayer, la psicosomática no es una especialidad de ninguna manera. Hoy, ¿qué es lo que podemos entender y con lo que tendríamos que empezar a pensar? Y lo que voy a sugeriros es que cualquier síntoma corporal puede, no significa que lo sea, pero puede. Es otra vez insistir en lo que veíamos ayer, ¿no? La mirada psicosomática. Esto es la mirada completa. Una alumna nuestra ha escrito un libro hace muy poco tiempo, muy interesante, ¿no? El libro se llama Mírame entera. Y el título me parece precioso, ¿no? Lucía López. Mírame entera. Como propuesta también, ¿no? Para el personal sanitario. Mírame entera, no me mires solamente otra vez, no me mires solamente el páncreas. Está muy bien que me mires el páncreas, que quede claro eso. O sea, que eso tenemos que hacerlo, sin duda, ¿no? Pero no solo el páncreas, ¿no? Mírame entera. Cualquier síntoma corporal puede ser la manifestación del estrés crónico. Y eso lo sabemos, otra vez lo sabemos todos. Eso es de segundo de carrera de medicina, por lo menos de mi segundo, de mi plan de estudios. Bueno, por hacer una lista con ánimo docente, simplemente, ¿no? Con ánimo didáctico, para poder poner algún ejemplo, para que podamos comentar, por nosotros, de una forma artificial, como todas las clasificaciones son artificiales, claro, incompletas, pues se nos ha ocurrido hacer un par de grupos. Lo que llamamos sistemas relacionales. Sistemas relacionales
Sistemas relacionales, pues para empezar, todo lo que tiene que ver con el comportamiento alimentario, que ahora comentaremos algunas cosas. Todos los trastornos alimentarios como trastorno mental, lo que se llaman trastornos mentales, ¿no? Todos los trastornos alimentarios son trastornos relacionales. Algo ha ocurrido en la relación. Algo ha ocurrido en la relación que otra vez, vuelvo a insistir, que la historia de nuestro paciente con anorexia, con obesidad mórbida, que no es un síndrome de Prader-Willi. Es decir, obviamente todo eso lo hemos descartado nosotros. Hemos podido descartar causas de obesidad de origen genético, claro, endocrino. No, estamos hablando del 99% de las obesidades que tienen que ver con unos malos hábitos en la comida, ¿no? Claro, eso... recordad, y esto puede ser muy, muy útil, ¿no? para todos, la edad de esa paciente no comienza la fecha de su nacimiento. Colocadle mucho tiempo atrás, porque esa obesidad, esa manera de comer, esa manera de vincularse con la comida y de vincularse entre sí, eso además está en el sistema, y está en el sistema de muchas generaciones atrás, ¿no? El comportamiento alimentario, ahora lo comentaremos, es un comportamiento absoluta y exclusivamente relacional y aprendido además en la relación. El aparato digestivo lo mismo, el aparato digestivo lo presentaré ahora mismo, un esquema que me encantó de Wickland como un modelo de comunicación, precisamente, ¿no? Como un sistema comunicacional. El aparato respiratorio exactamente lo mismo, ¿no? En el que establecemos contacto 14 veces por minuto con eso que se llama el ambiente, esa palabra polisémica, ¿no? que utilizamos en castellano, que es el ambiente. Pues estamos respirando y tomando contacto, incorporando un mensaje y expeliendo otro con el ambiente 14 veces, ¿no? por minuto. El aparato genital, naturalmente, a la piel, ¿no? que vamos a decir la piel como un cerebro externo. De hecho, la piel se conoce lo mismo que el aparato digestivo y se conoce también como el segundo cerebro, claro. La piel, pues luego también haremos algún comentario, el sistema musculoesquelético y, naturalmente, todas las drogodependencias. Y cuando hablamos de dependencias, otra vez pensamos en lo que es dependencia, con mayúsculas. Se puede depender de la heroína o se puede depender de un novio o de una novia. Que luego se le pone este apellido tóxico, ¿no? Y estas personas que todos conocéis, que todos conocemos, que tenemos en la consulta, que parece que tienen una cierta habilidad en la elección, además, ¿no? Y que eligen sistemáticamente personas que desde fuera se ve muy bien que son personas tóxicas. Claro, pero eso de tóxico lo vemos nosotros, ellos no lo ven, ¿no? Y entonces, en cualquier caso, esa persona y con esa dependencia están rellenando. Acordaos de un concepto que nos explica mucho, que nos explica bien todo esto, que es el concepto de falta básica. Esa falta básica, falta afectiva, esa falta básica la estamos rellenando como sea, ¿no? Y luego, artificialmente también, como en todas las clasificaciones, insisto, pues hemos planteado, ¿no? en otra lista, pues entender patología relacionada con el estrés, entonces patología psicógena o, como clásicamente hemos dicho, psicosomática, relacionadas con los sistemas de control. Muy en relación, claro, con el sistema psico-neuro-endocrino inmunitario. Siempre que hablamos del eje PNEI siempre empezamos con psico. O sea, lo psico es lo primero. Psico-neuro-endocrino inmunitario, psico-neuro-inmunitario endocrino, pero siempre empieza por lo psico. Y está bien, y todos sabéis además cómo se ha desarrollado esto, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar psicosomática no se hablaba de esto, así, para nada, ¿no? Todos sabéis cómo se ha desarrollado esto y todos sabéis cómo hoy entender el sistema inmunitario fuera de la conexión con el sistema, con los procesos mentales, a su vez como función del cerebro, pues es inconcebible, ¿no? Pues el sistema inmunitario, claro, se puede manifestar el estrés crónico en forma de inmunitario, de depresión inmunitaria. Cuando se habla de depresión inmunitaria, no solo es, claro, la depresión, eso que llamamos depresión, deprime todo. O sea, no es verdad, no puede ser que a pesar de que otra vez, de una manera artificial, absolutamente artificial, administrativa, la depresión desde lo mental se estudia, se atiende en un edificio, otras formas de depresión, como el estreñimiento crónico, como depresiones inmunitarias o como otras funciones corporales se estudian en otro edificio, pero el sujeto es el mismo, el paciente es el mismo, ¿de acuerdo? Visto de diferentes maneras, visto a trozos por el sistema, porque la administración lo ha organizado así, pero el paciente es el mismo, ¿no? Y cuando se deprime para todo, y se deprime también en las relaciones, y se deprime en sus funciones cognitivas, naturalmente, y se deprime en su sistema endocrino, y se deprime
en todo, ¿no? Con mayúsculas. Y sistemas de control del medio interno, pues la patología cardiovascular, la patología renal y probablemente el control también, como sistema de control, el control en relación con el crecimiento de los tejidos. El crecimiento celular, el cáncer, la enfermedad cancerosa, entendida como una... Hay trabajos interesantísimos y como un concepto muy interesante que quiero compartir con vosotros, ¿no? Que las enfermedades cancerosas, no digo cáncer, lógicamente, porque el cáncer como tal no se puede plantear, las enfermedades cancerosas entendidas como una confusión, ocurre algo parecido, ¿no? con el sistema inmunitario, ¿no? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades confusionales, en las que el organismo se confunde y empiezan las autoinmunes o autoagresivas, como se llamaban cuando yo lo estudié, las autoagresivas, el sistema inmunitario se confunde, el sistema inmunitario solo no existe, está controlado por el sistema nervioso, se confunde y comienza entonces, desarrolla una reacción paranoide, una reacción defensiva frente a sustancias que le son propias, que no son amenazantes, claro. Y eso es una reacción cuando menos chocante que nos hace pensar exactamente igual que la enfermedad cancerosa, porque de repente, otra vez, ese de repente del que ayer comentaba que yo no me fío, que no creo en el de repente, ¿vale? Nunca he creído en ese de repente, ¿no? Ni en medicina ni en los resultados de unas elecciones políticas, ¿no? De repente es difícil de aceptar en la vida, ¿no? Ese de repente... las enfermedades, las células cancerosas que están ahora mismo circulando por nuestra sangre, ya sabéis, 70.000, ¿no? 70.000 mutaciones genéticas diarias, y estas células cancerosas que están ahora circulando por todo nuestro torrente circulatorio, por todos los torrentes circulatorios que estamos aquí, por todos, bueno, pues el sistema inmunitario es capaz de controlarlas y en otras ocasiones el sistema inmunitario deja de controlarlo. ¿Hay más factores en las enfermedades cancerosas? No lo voy a discutir eso de ninguna manera, pero quería plantearos que este es uno de ellos, que está muy bien estudiado, que está muy bien conocido, muy bien estudiado y que por algo que todos conocemos también, que tiene que ver con otro elemento, otro comentario que hacíamos ayer en relación con la ciencia, hay ciencia que se transmite en medicina y ciencia que no se transmite en medicina. Y con el mismo nivel de validez. Y eso otra vez, sabéis que se llama, es el sesgo de publicación. Depende de quién pague a la revista que va a publicar el artículo. Y esto es muy obvio, vamos, lo que se transmite en medicina. Y los médicos debemos de estar, me parece también, atentos a la consideración de lo que es científico y de lo que, siendo con los mismos criterios de cientifismo, ¿no? Los mismos criterios, sin embargo, no se publica, ¿no? Y esto pues, puede tener que ver con ello, ¿no? El aparato digestivo, pues mirad, el aparato digestivo, que es un aparato al que todos los que llevamos toda nuestra vida trabajando en la psicosomática estamos muy agradecidos. El aparato digestivo y la piel nos ha dado muchas satisfacciones teóricas, a todos los teóricos y los clínicos, ¿no? De la psicosomática, porque es que el aparato digestivo y la piel son tan representantes, ¿no? de modelos de comunicación, de modelos de relaciones tan fácil ver la asociación entre lo emocional y lo digestivo. De hecho, yo creo que esto es una de tantas otras cosas, ¿no? Que lo sabe todo el mundo, menos algunos médicos. Todos los que estamos aquí lo sabemos, pero otra vez aquí hay un sesgo muy claro, ¿no? Por eso me permito y me siento muy cómodo, ¿no? Contando cosas, pero hay muchos médicos que todo esto no lo entienden, pero todo el mundo sabe la relación entre lo digestivo y lo emocional. Está en la está en el lenguaje popular, en cosas que no me puedo tragar, esto me hace vomitar, o me voy a cagar en tu padre. Es decir, todo el mundo sabe cómo se asocia la ira, la tristeza, el asco, las emociones, cómo las emociones se asocian, te comería, ¿no? Cuando quieres mucho a alguien, ten cuidado con esto, pero alguna vez te lo han dicho, qué guapa eres, cuánto te quiero, te comería. Esto es, está tan lo alimentario y lo digestivo, está tan asociado con lo emocional, que todo el mundo lo sabe, menos algunos colegas, ¿no? Franz Alexander, uno de los padres de lo que hoy llamamos medicina psicosomática moderna, después de Hipócrates, claro, que ya lo era,
Alexander decía que el aparato digestivo explicaba muy bien también lo que él llamaba la lógica de las emociones, ¿no? La lógica de las emociones es que el ser humano, como todos los animales, por cierto, todos los animales que tienen emociones, que el ser humano necesita satisfacer sus emociones de forma permanente. Esto es pura biología también y este es el concepto de emoción, que etimológicamente significa ir hacia. Ir hacia, emotion, emoción en latín, ir hacia, moverte hacia. Y eso está genética y biológicamente determinado, ¿no? Las emociones son, lo que veíamos ayer, las emociones son inevitables. No podemos decirle a alguien no estés triste o no tengas miedo. Es como decirle no tengas diástoles. ¿Cómo hago eso? ¿Sabes? Si estoy vivo. Mientras estoy vivo no puedo no estar emocionado y no puedo satisfacer la lógica de las emociones. ¿Os parece? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso es... ¿Cómo lo puedo hacer? Claro, ¿cómo lo puedo hacer? Enfermándome. Eso es, exacto. Puedo hacer una lexitimia, puedo bloquearlo y entonces puedo enfermarme. Pero si no estoy enfermo, todos los seres humanos, todos los mamíferos, todos los que tienen cerebro de mamífero y animales que tienen cerebro límbico y por lo tanto perciben emociones, todos tienen obligatoriamente que intentar satisfacer esas emociones. Pero eso otra vez pura biología, pura evolución. Alexander reconoció que había tres necesidades básicas desde el punto de vista del ser emocional: la necesidad de incorporar, de retener o de eliminar. Bueno, pues esto es el aparato digestivo para hacer el equivalente, ¿no? El concepto de equivalente con el que venimos trabajando desde entonces. Pues el aparato digestivo es fantástico, ¿no? Desde la necesidad de incorporar. Una persona puede tener un conflicto asociado a la incorporación, desde la necesidad básica, o porque no ha incorporado nada o porque ha incorporado demasiado. El conflicto tiene que ver con la incorporación y esto el paciente, otra vez, os decía ayer, el paciente lo sabe, aunque nunca ha hablado de ello y nunca ha hecho la reflexión, pero lo sabe. Desde el conflicto con la incorporación podemos encontrar dos grandes tipos de patologías. El que no me trago esto nada más, no me lo puedo tragar. Patologías que limitan la incorporación, la más obvia, la anorexia nerviosa restrictiva. Las anorexias selectivas, claro. Luego veremos cómo es imposible comer, es absolutamente imposible comer sin asociar un afecto. Así que otra vez la chiquilla anoréxica no tiene un problema con la comida, nunca. Ya no, eso ayer me parece que hacíamos referencia, ¿no? Leyendo hace poco tiempo una página de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, la Mayo, la famosa Mayo que todos conocemos, ¿no? Leyendo directamente la web de la Mayo, en su departamento de trastornos alimentarios, lo que dicen es que la anorexia no es un problema con la comida. Bueno, por fin, ya está bien, ¿no? Claro, no es un problema con la comida. Luego veremos qué tiene que ver, con qué otras cosas puede tener que ver la anorexia, pero desde luego tiene que ver con dificultades en la incorporación. Desde el exceso de incorporación ¿de qué? De comida, no, de afecto. De un afecto negativo difícilmente tragable. Y así se dice en el lenguaje coloquial, no puedo tragar ni una cosa más, ¿no? Otras personas pueden tener una carencia, sin embargo, en el ámbito de la incorporación, ¿no? Y esa forma de rellenar la falta básica sería exactamente lo contrario, el polo contrario, sería la sobreingesta compulsiva, la hiperfagia, estar permanentemente comiendo. Personas que sabéis que están así continuadamente comiendo o comiendo compulsivamente por episodios o como fuere, ¿no? Otra de las necesidades que planteaba Alexander, y son estudios también antropológicos, la propia Margaret Mead habló de algo parecido a esto, ¿no? La necesidad de retener. Todos los seres humanos tenemos necesidad de retener y todos retenemos, y esto se llama en el lenguaje también coloquial y el lenguaje de la vida cotidiana se llama ahorro, por ejemplo, ¿no? La necesidad de retener. Algunas personas tienen más necesidad de retener que otras y entonces se llama síndrome de Diógenes, por ejemplo, claro, o de otras muchas maneras, ¿no? O estreñimiento, por ejemplo. Claro, obsesividad, el darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Recuerdo un trabajo que leí hace muchos años y que no pude volver a encontrarlo, lo leí en papel y no lo he vuelto a encontrar, pero hicimos un estudio muy informal en el Hospital de la Princesa que demostraba que las personas que iban a ser operadas por litiasis biliar,
tenían cálculos en la vesícula y habían decidido hacer, en aquella época se hacía siempre así, no sé ahora cómo será, pero le iban a extirpar la vesícula. Esas personas tenían, todas ellas, comparado con otras personas que iban a ser intervenidas en el mismo servicio de cirugía por otros diagnósticos, las personas con cálculos biliares tenían rasgos obsesivos de una forma estadísticamente significativa con respecto a los demás. Eran más obsesivos. ¿Por qué? Porque darle vueltas a las cosas, el darle vueltas a las cosas, como decimos vulgarmente, ¿no? Esta persona está continuamente, te comes la cabeza, ¿no? Te comes el tarro, estás continuamente dándole vueltas a las cosas. Pues resulta que eso no solamente ocurre con el pensamiento, ocurre también con la bilis. Y eso parece que producía o que produce un enlentecimiento en la circulación biliar que, asociado a otros factores, naturalmente dietéticos, factores dietéticos que cuando luego se estudian corresponden también con lo obsesivo, porque es el sistema, es la emoción, la alimentación, la comida siempre es emocional. Elegimos la comida desde lo emocional, desde la emoción, ¿no? Entonces, luego hay factores dietéticos ya, y ahora esos factores dietéticos de elección de alimentos también vamos a estudiarlos o vamos a mirarlos desde el punto de vista de la elección como actividad mental. ¿Se entiende eso? Es que no, es que esto es alimentario, es que esta persona come mal. Sí, claro, pues claro que come mal, es evidente. Ahora vamos a pensar, luego hablaremos del estilo de vida, vamos a pensar por qué una persona come mal sabiendo que está comiendo mal. Porque hoy todo el mundo lo sabe. Hoy todo el mundo sabe lo que nos hace daño en el estilo de vida, ¿no? En resumen, que la retención, la necesidad de retener, también encontramos con los dermatólogos del Hospital de la Princesa, con quien teníamos muy buena relación, encontramos que las personalidades que tendían a hacer quistes sebáceos, concretamente, quistes sebáceos, también correspondían con el mismo patrón de personalidad, que era una mayor preponderancia de rasgos obsesivos que se podían evaluar con bastante facilidad, ¿no? Por la retención en el aparato digestivo, por lo tanto, eso puede ser bastante obvio, o la eliminación, lo mismo, la misma tendencia a la eliminación, necesidad de eliminar que podemos encontrar, que encontrábamos en las hiperhidrosis, por ejemplo. Claro, o que se pueden encontrar en los cuadros diarreicos. Cuando se asocia la retención a la eliminación, pues con frecuencia esto se llama síndrome del intestino irritable. Y es un síndrome en el que absolutamente en todos los casos, hay rasgos psicológicos muy llamativos y fundamentalmente asociados a las dificultades para la expresión de la rabia. El intestino irritable es el típico cuadro clínico de personas habitualmente contenidas. Habitualmente hay diferentes formas de manifestarse, pero la mayoría de los pacientes que conocéis con intestino irritable son personas contenidas y con, bueno, pues vamos a ver, con una puntuación elevada en la escala de Taylor, que os recomendé ayer que miraseis, y que tienen dificultades para la expresión y para el control y para la expresión de la rabia, ¿no? El aparato digestivo, entonces, como sistema de comunicación, voy a presentaros ahora este modelo de Wickland para seguir pensando en ello, y desde luego y en todo caso la alimentación como modelo de socialización. Los niños no se socializan en la guardería, eso no lo hemos inventado los padres. No lo hemos inventado los padres del siglo XXI. Los niños del siglo XXI, ciertamente, porque los niños que nacimos en el siglo XX empezamos el colegio a los 4 años. Exactamente así. Yo empecé el colegio con 4 años y ya está. Mis primeros, soy el mayor de 2 hermanos, pues durante un año y pico estuve yo solo con mi madre y luego vino mi hermano, que es un tipo estupendo, al que yo quería mucho entonces y sigo queriendo ahora. Y estábamos allí hasta los 4 años y ya está. Y ahí aprendimos a comer y ahí aprendimos a socializarnos. Lo de que los niños se socializan en la guardería es una racionalización como mecanismo de defensa que utiliza la cultura. Ayer hablábamos de la cultura, que utiliza la cultura para racionalizar y para explicarse y para aceptar y para valorar, y no tengo ningún problema con eso, ¿no? Los cambios, otra vez, en los estilos de crianza. Pero los niños no se socializan en la guardería, se socializan comiendo. Los bebés empiezan a socializarse, me refiero, claro, si se refiere a todo el mundo, al reconocimiento de la alteridad, al reconocimiento del otro, al reconocimiento de los límites, a la aceptación del otro. ¿Cómo lo hacen? Mamando.
mamando o con un biberón o con lo que sea, no sé. De eso, desde el punto de vista psicosomático, ahora me importa poco, no quiero entrar en ello, pero ahí, comiendo es como se socializan, ¿no? El Wikland es un investigador del famoso MRI, el Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto. Palo Alto, una antigua misión jesuita de California, de cuando California era España. En Palo Alto, habéis oído hablar de la teoría de la comunicación, habéis escuchado hablar de Palo Alto, pues Wikland hizo un esquema que a mí me encantó y que es este, de lo que era este es un esquema de un sistema de comunicación. Esto puede ser un PC. Esto puede ser un ordenador personal, ¿no? Mensaje, sistema de entrada, se procesa y un sistema de salida con mensaje de salida. Esto es un ordenador. Bien, bueno, pues esto es el aparato digestivo. Y este es el aparato digestivo. Y en el aparato digestivo humano, pues aquí tenéis, claro, el sistema de entrada. El sistema de entrada sería la boca, el esófago y probablemente el estómago. Todo el proceso se hace, que sería todo el procesador en el ordenador. El proceso es intestino delgado, páncreas, hígado. El sistema de salida, pues el colon, el recto. Y el mensaje de entrada es la comida, los alimentos, el mensaje de salida serían las heces. Bueno, pues esto es una visión comunicacional del aparato digestivo para ayudarnos a entender qué es lo que puede significar algunas de las patologías que nuestros pacientes nos traen del aparato digestivo. Acordaos de algo dentro de la teoría de la comunicación. Este mensaje, que son los alimentos, claro, este es el segundo axioma de la teoría de la comunicación. El primer axioma de la teoría de la comunicación dice que es imposible no comunicar, como sabéis. Una vez que se establece la interacción, ya es imposible no comunicar. ¿Qué es lo que le pasa al bebé recién nacido con su madre o con su padre, o con la persona, el cuidador principal que le esté dando el alimento? Una vez que se ha establecido la alimentación, es imposible no comunicar y todo lo que haga la persona, el cuidador, absolutamente todo lo que haga el cuidador son mensajes. ¿De acuerdo? Eso es axiomático. El segundo axioma dice que no se puede separar. No se puede separar el mensaje del metamensaje. Yo no puedo separar lo que digo de cómo lo digo. Y, de hecho, lo que os hace daño en la vida cotidiana nunca es lo que os dicen. Lo que os hace daño es cómo nos lo dicen. ¿O no? Porque no se puede separar. No se puede separar en la interacción. Bueno, pues tampoco se puede separar en lo alimentario. O sea, el mensaje alimentario, lo que el bebé está comiendo y luego el resto de nuestra vida, porque esto se mantiene así exactamente a lo largo de nuestra vida, con las celebraciones, los sistemas sociales, culturales asociados a la comida. Ayer hablábamos de las bodas, de la Navidad, los cumpleaños también, ¿no? Los duelos. Cumplir años significa que te queda un año menos, que tienes una parte de alegría porque has vivido un año más, pero que te queda un año menos, ¿no? Bueno, pues se celebra también comiendo, ¿no? Bueno, el mensaje alimentario. ¿El mensaje alimentario qué es? Por una parte, la fisicoquímica del alimento. La fisicoquímica, lo que sería el elemento informativo del mensaje. Textura, temperatura, color, bueno, por lo que es la física química de todos los alimentos. Esa es una parte del mensaje. Pero la otra parte del mensaje, y no se puede separar jamás, la otra parte del mensaje es el cómo lo estás comiendo. La otra parte del mensaje es el afecto. Y no se puede separar, no lo habéis podido separar desde la primera vez que vuestro aparato digestivo tuvo contacto con el alimento hasta la última comida que tengamos en nuestra vida. No vamos a poder separar jamás el alimento del afecto. No se puede separar. Y todos lo sabemos, cómo celebramos, cómo ponemos afecto. Si alguien, un pretendiente, os lleva en vuestra primera cita a cenar a un Burger King, inmediatamente termináis la relación. O sea, no hay ninguna manera de emparejarse, salvo que haya alguna forma de trastorno. Si no. Si alguien te demuestra su afecto con una hamburguesa de €1, el futuro que os espera es malo con él. Así que mi recomendación es que no tengáis una segunda cita. No suele ser así. Claro, en esa primera cita donde os llevan a un restaurante uterino, a un restaurante pequeño, con colores cálidos, con raciones pequeñas, donde lo que se paga nunca es la comida, lo que se paga que es en los 3 estrellas Michelin, que pagáis. Luego, después de comer en un 3 estrellas Michelin, lo mismo te tienes que tomar una pizza. Pero no es verdad eso. Pero, ¿qué es lo que estás pagando? Comida buena tienes en tu casa. Lo que estás pagando en estos restaurantes de 300 € el menú, lo que estás pagando es el cariño. Lo que estás pagando es el cuidado. Lo que estás pagando es el afecto.
el afecto, y lo pagas. Y eres capaz de pagar 300, 400 euros, 500 euros por una comida. ¿Por qué? ¿Pagas lo que es la comida? ¿Pagas lo que es la parte físico-química de la comida? En absoluto. Estás pagando el afecto. Bueno, pues es toda tu vida, toda nuestra vida es exactamente así. Y así comienzan los chiquitines, y así comienzan los bebés, y así comienzan los trastornos alimentarios. Exactamente así. Y así comienza la socialización, y así comienza algo puramente pavloviano también, ¿no? De cómo se va instalando eso. Veíamos ayer en las conexiones neurológicas, los modelos internos de trabajo, en esos automatismos. Así que este mensaje es la comida y el afecto. Bueno, pues en todos los trastornos alimentarios es eso. El problema es la comida, no es la comida. Ni en las obesidades, ni en la bulimia. En la bulimia podemos aceptar parte o la totalidad del mensaje, pero no supera el sistema de entrada. Entonces hay que vomitar rápidamente porque, a pesar de todo, no se puede procesar. Este es el discurso que nosotros planteamos con nuestros pacientes con trastornos alimentarios. Entonces vamos a ver, y este es un esquema que a mis pacientes con trastornos alimentarios o con trastornos digestivos, este esquema se lo dibujo y lo dibujamos y empezamos a hablar sobre qué es lo que podría estar relacionado con sus dificultades gástricas, duodenales, intestinales, en el colon, qué es lo que podría ocurrir. Las heces como mensaje de salida, claro, las madres atentas pasan buenos ratos mirando las cacas de sus bebés, claro, porque otra vez el mensaje de salida. Hay personas que están obsesionadas con sus deposiciones y cómo son, y tiene sentido también. Esto es un mensaje de salida, es un mensaje procesado del mensaje de entrada. Entonces, el sistema digestivo como un ejemplo de sistema de comunicacional. Así que la pregunta es, ¿qué estás expresando con esta patología gastrointestinal? Que luego puede haber factores de predisposición genética, eso no lo vamos a discutir. No tiene ningún sentido discutirlo porque no nos ayuda además discutirlo, y porque lo que sí que parece claro cada vez más, aunque puede ser que esta forma parte de esa parte de la ciencia que no se publica. Claro que sabéis cómo se publican los artículos en medicina, ¿no? ¿Sabéis? Se publica solamente el 33% de los ensayos clínicos que se hacen. Solo el 33%. Y solo se publican el 33% de los ensayos clínicos que se hacen que son favorables al patrocinador del ensayo, naturalmente. Entonces, se sabe que es así, es lo que llaman el sesgo de publicación. El otro 60 y tantos % de los estudios clínicos, de los trabajos, pueden tener exactamente el mismo rigor, pero simplemente no se paga para publicarse y ya está, ¿no? Es decir, que esto, hay mucha documentación sobre esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que planteamos, ¿no? con nuestros pacientes, aceptando otra vez, naturalmente, decíamos antes, la existencia de una cierta predisposición, mucho menos importante de lo que nos han hecho creer, también la presencia de tóxicos, de mala dieta, de mala alimentación, seguro, pero cuidado, lo de la mala alimentación tiene también una visión mental. No olvidéis eso, ¿no? Es que claro, la alimentación, o algo que también forma parte yo recuerdo en mis estudios de medicina, en el clínico, ¿no? Cuando era muy fácil decir que esto, la colitis ulcerosa, el tal, no sé qué, la úlcera gástrica, entonces había muchas úlceras. Cuando yo estudiaba, ahora mucho menos, claro, desde que se inventó el omeprazol. Pero la úlcera gástrica, la colitis, el intestino, ¿cómo se llama entonces? El colon irritable. Todas estas cosas, todo esto, siempre nos decían, está influido por el estrés. Eso yo recuerdo haberlo estudiado así por el examen, está influido por el estrés, pero ahí se quedaban. O sea, luego nos daban muchas explicaciones de tratamientos con diferentes cosas, siempre farmacológicas, por cierto, pero el qué hacer con el estrés se quedaba siempre en el limbo, jamás nos explicaron qué había que hacer con el estrés. Y una de las respuestas al estrés es que comen mal, claro que comen mal, pero comen mal otra vez desde el estrés, porque la elección, recordad, la elección de la comida, la elección de los alimentos se hace desde la emoción, es siempre emocional, es cultural, es aprendida, es relacional, es familiar, tiene que ver con el apego, ¿no? Entonces, otra vez decimos que esto es un problema con la alimentación, ¿no? Claro que es un problema con la alimentación. Vamos a ver ahora qué hacemos con ella. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Cómo es posible? La pregunta que yo recuerdo que empecé a hacerme hace muchos años, cuando vi mi primera paciente con anorexia nerviosa,
y de esto ya os digo, ahora es muy frecuente, pero hace 40 años, 40 y tantos, era muy raro, en el Hospital de la Princesa, ¿no? La pregunta era, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un animal, un ser humano, ¿no? Que venimos genética y biológicamente dotados, que la evolución lleva 14 millones de años, ¿no? Como mínimo, obligándonos a mantenernos vivos, ¿no? Y obligándonos a comer, como a dormir, es el mismo discurso que podíamos tener con las personas con insomnio, ¿no? Que venimos preparados para comer, ¿cómo es posible que no comamos? O sea, ¿cómo es posible que la anorexia nerviosa sea el trastorno mental con una mortalidad más alta? Se mueren, estas chiquillas se mueren, es terrible, verdaderamente terrible, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Bueno, el comportamiento, la alimentación está socializada. Uno viene con esta necesidad biológica genéticamente transmitida, es un impulso, pero el impulso alimentario se organiza dentro del vínculo de apego, se socializa y se convierte entonces en un comportamiento ya pautado. Ya el hecho de comer, los seres humanos comemos de una manera socialmente definida, culturalmente definida, comemos de una manera diferente, sobre todo además a partir de esta revolución que nos amargó la vida definitivamente, que fue la famosa revolución agrícola, hace aproximadamente 12.000 años. Ahora estamos viviendo, ¿no?, la revolución digital que terminará por amargarnos la vida, lo que nos quede. Lo alimentario se socializa y se socializa otra vez desde la primera vez que el bebé se pone en la teta, ¿no? Se convierte en comportamiento alimentario. En una parte muy importante de los casos, ¿ese comportamiento alimentario es un problema? En absoluto. Ya está, lo aceptas, comes lo que hay que comer, cada cultura come unas cosas y lo que comen en algunos lugares del mundo a nosotros nos produciría una cosa, seríamos incapaces, otros es absolutamente cultural, naturalmente, pero bueno, pues en España comemos bien, mejor que en otros lugares, cada vez peor, pero mejor que en otros lugares, o nos parece a nosotros, comemos 3 veces al día o las que sean, da exactamente igual. Y no es un problema. Para la mayoría de nosotros comer no es un problema en absoluto y podemos disfrutar de la comida incluso, que es una de las funciones de la comida. ¿Por qué podemos disfrutar de la comida? Porque el hecho de comer está asociado a un afecto positivo. Ese es el disfrute, no tanto otra vez lo físico-químico de la comida, sino que desde que somos chiquitines asociamos el hecho de comer con que mamá era una mujer cariñosa que estaba pendiente de dar, y lo que te daba, además de la teta, pues eran sonrisas y palabras amables, y luego, pues de vez en cuando ya eras mayor, te enseñaba la zapatilla, pero no, eso no suponía ningún problema. Y puedes comer, y comes de todo, y te da igual más o menos comer una cosa que comer otra. Pero hay otras personas que son las que vienen a la consulta con un comportamiento alimentario, con una socialización de la alimentación egodistónica, y que comer para ellos es un problema. Y todos lo conocemos. En la consulta tenéis personas así, y todos conocemos a alguien a nuestro alrededor con quien ir a comer a un restaurante resulta complicado. ¿No conocéis a nadie así? Porque ¿sabes? Estás decidiendo la carta y cuando termina de decidirse han cerrado el restaurante. Ya está. Mire usted que hemos cerrado la cocina, ¿no? Y bueno, y esto no, y esto tampoco, y esto tal, y espérate, y ahora sí. Entonces, comer, bueno, es un comportamiento alimentario egodistónico. ¿Tiene que ver con la comida? Otra vez no. Tiene que ver, hacedme caso, tiene que ver otra vez con el manejo. Segundo axioma de la teoría de la comunicación. Tiene que ver con la historia, con su historia, otra vez, con su vínculo de apego, con su aprendizaje, puro aprendizaje social, aprendizaje cultural, ¿no? En el seno de la familia. Cuando ese comportamiento alimentario es egodistónico, y eso solo puede ser por esta socialización, no habéis visto en la consulta, o muy pocas veces, que una persona tenga dificultades con la comida asociadas directamente a un problema biológico. Es absolutamente excepcional, ¿no? Alguna viriasis cerebral, algún tumor cerebral, es muy raro, francamente raro, ¿no? Lo que veis, las dificultades para comer son socializadas. Ese comportamiento egodistónico es lo que artificialmente se llama trastornos alimentarios. Está en el DSM-5, en el 4, en el 3, en el 2. Trastornos, se llama trastornos del comportamiento alimentario. Es una categoría independiente, absolutamente artificial, porque una persona con un trastorno alimentario, con un comportamiento alimentario egodistónico, tiene muchísimos otros síntomas, ¿o no? Muchísimos otros síntomas relacionados fundamentalmente, asociados ¿a qué? A las relaciones.
Claro, naturalmente, lo que ocurre otra vez de una manera absolutamente artificial, la Asociación Americana de Psiquiatría, de la que yo fui miembro durante 20 y tantos años, ¿no? Hasta que ya con el DSM-5 ya no pude más y me di de baja y dije, no voy a seguir financiándoos, en todo caso con mí, que ya os financia la industria farmacéutica, no con mi dinero, ¿no? Pero pues he tenido oportunidad de ver cómo se han ido inventando los trastornos mentales, ¿no? Y dime, perdón. Sí, nos pregunta una compañera, me piden los técnicos de grabación que repita la pregunta, porque si no, como se está grabando, si no, no se oye, ¿no? Nos pregunta nuestra colega que es la pregunta que estaba temiéndome, porque siempre, no, temiéndome entre comillas y con mucho cariño, pero tiene sentido, es una pregunta que siempre aparece, ¿no? ¿Qué pasa con el veganismo? ¿Qué pasa con las personas veganas, las personas vegetarianas? ¿Tienen algún tipo de trastorno? No, en absoluto, no lo tienen para nada, conozco muchas, pero es una elección emocional. En cualquier caso, sigue siendo una elección emocional y además de la elección del ser vegetariano o vegano o hacer restricciones selectivas detrás de todo eso, y cuidado con lo que voy a decir porque no es nada patológico, pero detrás de todo eso hay una ideología, hay una explicación, una ideología. La ideología, lo que llamamos ideología, no es más que una racionalización de una emoción. ¿De acuerdo? En términos muy coloquiales, que ahora estamos inmersos en todo esto, votamos desde el cerebro límbico, en las elecciones. Votamos desde el cerebro límbico, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, el corazón, la emoción decide y la razón justifica. Tú votas, tú y yo, y los que votamos y los que no votan también, da exactamente igual. Y comer lo que comas, lo decides, lo decidimos desde la emoción. Y luego lo que ocurre es que a eso le ponemos una ideología. ¿Se entiende lo que...? Y esto es absolutamente normal, ¿eh? Esto lo hacemos todos. Esto es la ventaja, los perros, los gatos, otros mamíferos fantásticos, estupendos, que nos gustan mucho, no le ponen ideología. Esta es una de las facturas que tenemos que pagar por tener un poquito de corteza. La corteza tiene 70.000 años, nada más, es jovencita. O sea que por eso seguimos siendo los humanos tan tontos, ¿no? Somos tan simples. Pero le damos ideología. Entonces, si te das cuenta, estas personas... Yo tengo alguna de ellas muy cerca de mí y no, me parecen unas personas estupendas, no tengo ningún problema con ello, hasta que, vamos a ver, son estupendas sin duda. En un momento concreto, su radicalidad, pero ya me da igual la radicalidad, ¿también se entiende esto? Son radicales y lo aplican al veganismo o lo aplican a lo que quieras. Y la radicalidad sí puede ser una manera peculiar de vincularse con el entorno que... ¿Lo aprendieron dónde? ¿Dónde se aprende a ser radical? Da igual la pregunta que os haga a partir de ahora, la respuesta es siempre la misma, en el vínculo de apego. La respuesta es siempre igual, ¿vale? ¿Dónde se aprende? Porque os pregunto, ¿dónde aprendemos todo lo que somos? No lo que hacemos, porque algunas de las cosas que hacemos, como ser médicos, lo hemos aprendido en la facultad. ¿Dónde se aprende cómo somos? Pues en el vínculo de apego. Hacedme caso. Sí, ahí lo aprendemos. Y ahí aprendemos también ser radicales o no. Y esa radicalidad luego la podemos poner en un partido político, la podemos poner en un hooligan de un partido de fútbol, lo podemos poner, qué sé yo, y desde luego en la forma de alimentarse. ¿Vale? Pero eso es completamente normal, otra vez. ¿Vale? Pero el movernos por el espectro, ¿no? Y decir, bueno, no voy a comer carne porque me sienta mal, ¿no? Hay algo en el proceso alimentario, hay algo que me sienta mal. Hasta ahí todo eso forma parte de la normalidad, me parece, ¿no? De la normalidad de la variabilidad humana. ¿Vale? Completamente normal. ¿Dónde están los problemas? Otra vez, lo que veíamos ayer del conflicto. La cuestión es poder moverse bien. Quedarte establemente fijado en un extremo de las polaridades, eso puede tener que ver con alguna manifestación de patología. ¿Se entiende? El quedarte rígidamente, pero ya la palabra es rígidamente. Entonces ya me da igual que esa rigidez la ubiques donde quieras ubicarla. Lo que es patológico, y no patológico tanto, es patológico porque te hace daño a ti, porque te molesta, porque te acaba amargando la vida. Es la rigidez, la pongas donde la pongas. ¿No os parece?
Da igual, entonces da exactamente lo mismo, ¿no? Y esa rigidez, otra vez, pensad dónde y cómo se ha aprendido, porque las rigideces tampoco se aprenden en la facultad. A mí nadie me dijo en medicina, me dijeron muchas tonterías, pero otras cosas brillantes, pero nadie me dijo, tienes que ser rígido, porque ser rígido es bueno, yo no lo recuerdo, y en el colegio mío menos todavía, ¿sí? Esa forma, esa rigidez postural, por cierto, esa rigidez ante la vida, miradla a ver en relación con la sintomatología muscular, con las contracturas, con las rigideces. Es que tengo una rigidez postural. La rigidez postural, qué casualidad, suele ocurrir en personas que tienen una postura, y que lo dicen ellos, yo es que tengo una postura ante la vida. Las posturas ante la vida no pueden ser solo posturas ante la vida. Las posturas ante la vida son posturas y te afectan a tu manera de votar, a tu manera de vivir, a tu manera de relacionarte con los demás y afectan a tu musculatura de la columna vertebral. ¿De acuerdo? La rigidez. Entonces estás contraído. Mirad a ver las contracturas. ¿En qué momento ocurre una contractura muscular? Que esto nos ha pasado más o menos a todos. Mirad, por favor, no dejéis de pensar en nosotros mismos y, desde luego, en vuestros pacientes, en qué momento está ocurriendo esto. ¿En qué momento? Otra vez ese de repente en el que yo no creo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué te estaba pasando? Es una pregunta que nosotros hacemos en todos los casos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en los últimos 6 meses? ¿Qué está pasando? Y te vas a encontrar entonces el qué está pasando, el qué te ha pasado, ¿no? Con este vértigo, que han visto que no tiene nada que ver con la columna vertebral, que no tiene nada que ver con la vascularización del polígono de Willis, que está todo descartado y de repente otra vez el paciente te cuenta que tiene vértigos, un cuadro vertiginoso, ¿no? Pregúntale qué ha ocurrido en los últimos 6 meses. ¿Vale? No ha pasado nada. Bueno, hace 6 meses me echaron del trabajo, pero no pasa nada. Hace 4 meses me divorcié. Bueno, me separé porque mi mujer se fue con mi amigo, pero yo eso lo tengo asumido, ¿eh? Yo soy muy europeo, lo tengo eso perfectamente asumido, ¿no? Tío, ¿cómo vas a asumir que tu mujer se vaya con tu marido? Bobo. No, hombre, no. Eso no lo puedes asumir o te van a faltar años para asumir eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque tienes que hacer un duelo. Es normal que hagas el duelo. Si tú me dices, mi mujer se ha ido con mi mejor amigo, pero a mí eso no me afecta. Yo eso lo tengo asumido. Estás en atención primaria todos los días de la semana. Un bono atención primaria. Y vas y no me digáis, quienes estáis en atención primaria, que no sabéis de quién estoy hablando, porque conocéis personas así. Claro, es lo que decíamos antes, la alexitimia. Lo tengo asumido, no estoy haciendo el duelo. Es imposible que no hagas el duelo. Así que te han echado del trabajo, pero no pasa nada, porque así es una oportunidad. Yo hago no sé qué, no sé cuánto. Y ahora lo que ocurre es que no puedo hacer nada, no puedo buscar trabajos nuevos, no puedo instalar lo que yo había tenido toda mi vida, el sueño. No puedo hacerlo por los vértigos. ¿Sabe cómo mola? Claro, el vértigo, entonces, ¿cómo te defiende? El vértigo te defiende. El vértigo te obliga a hacer el duelo que no querías hacer. ¿Se entiende? Os pregunto si se entiende, ¿no? Otra vez, no os pregunto si os gusta. Que eso no me atrevo, pero se entiende lo que quiero decir. Luego decías, oye, esto no es así, perfecto, pero se entiende lo que quiero transmitir. El vértigo te está defendiendo, el vértigo te está obligando a hacer el duelo. ¿Os dais cuenta? Desde la alexitimia. No puedo decir, estoy triste, estoy muy enfadado con la deslealtad de mi amigo y de mi pareja. Es una anécdota, obviamente, una viñeta clásica típica tontería que contamos ya con mi edad. Pero ¿entendéis lo que quiero decir? ¿No? Ya está. Entonces el duelo lo tengo que hacer. Y el duelo lo hago por las buenas o lo hago por las malas. Entonces me quedo triste y estoy enfadado. Estoy enfadado y aparecen las emociones o directamente no, nada de eso. Yo lo tengo muy asumido. Y aparece entonces la contractura, el dolor de espalda alta, de espalda baja, parece lo que sea. Cualquier síntoma, recordad, cualquier síntoma corporal puede ser expresión de una experiencia postraumática. Este ejemplo, esta viñeta que acabo de contar, es un ejemplo de experiencia postraumática. Cualquier síntoma corporal, como médicos que sois, eso naturalmente no se exime de diagnóstico diferencial, obviamente, y todos lo hacemos. Ahora bien, lo que a mí me gustaría es que en ese diagnóstico diferencial el estudio de lo psicológico, de lo mental, de lo traumático, del estrés, esté en el mismo nivel de importancia que el PET scan o que el análisis de sangre o que la radiografía.
¿Entendéis el matiz? Simplemente, en ningún momento he dicho aquí ayer, ni lo voy a decir hoy, sino todo lo contrario. Siempre que tengo oportunidad lo repito. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo. Pero en el mismo nivel de importancia. O sea, mientras estoy pidiendo un TAC, estoy simultáneamente en esa misma entrevista, o la anterior o en la posterior, estoy hablando de tu historia. ¿Os dais cuenta? Y luego estoy pidiendo el TAC. O sea, naturalmente, no lo voy a, eso no lo vamos a discutir, ¿no?